El sol, un martillo de fuego inclemente, se cernía sobre Mineral de la Reforma, Hidalgo, en aquel remoto 1890. El aire, denso con el polvo rojizo de la tierra calcinada y el sudor salado de los hombres que se deslomaban, se mezclaba con el olor acre del azufre y la pólvora que emanaba de las entrañas de la Veta del Diablo, la mina que era el corazón palpitante, la única razón de ser, y a la vez la tumba prematura de aquel pueblo. En sus galerías oscuras y húmedas, donde la luz temblorosa de los candiles de cebo apenas rasgaba la oscuridad perpetua, la vida de Joaquín Vargas se consumía, gota a gota, junto a la de cientos de sus hermanos de pico y pala. La Veta, con sus entrañas de plata y sus venas de traición, era un monstruo insaciable que devoraba la juventud y las esperanzas, dejando a cambio solo la promesa incierta de unas cuantas monedas. Joaquín no era un hombre de grandes palabras. Su voz, grave y mesurada, rara vez se alzaba por encima del murmullo constante de la mina. Pero sus ojos, profundos y curiosos como las pozas ocultas en los cañones, lo veían todo. Desde niño, apenas con la fuerza suficiente para arrastrar un cesto de mineral, había trabajado en la mina, aprendiendo los secretos de la roca. Los crujidos premonitorios que anunciaban un derrumbe, el brillo esquivo de la plata que prometía una vida que casi nadie alcanzaba, el hedor a muerte de las galerías sin ventilación. Era un minero honesto, fuerte, con el cuerpo curtido por el esfuerzo incansable y el alma, sorprendentemente intacta, a pesar de la miseria rampante y la injusticia social que lo rodeaba como una segunda piel. Su hogar era una humilde casita de adobe en las faldas áridas del cerro, sus paredes blanqueadas con cal, compartida con su madre, doña Remedios, una mujer de fe inquebrantable, con la piel curtida como pergamino viejo y las manos nudosa y artríticas por años de moler maíz. También vivía su hermana menor, Sofía, cuya tos persistente, producto del polvo de la mina y la mala alimentación, le recordaba constantemente la precariedad de su existencia y la urgencia de sus sueños. Cada mañana, mucho antes de que el primer rayo de sol tiñera de naranja los picos lejanos de las montañas, antes de que el gallo cantara su canto ronco, Joaquín se persignaba frente a un pequeño altar de la Virgen de Guadalupe, una estampa descolorida pegada en la pared. Encendía una vela de cera de abeja, pidiendo por el alma de su padre, también minero, al que la mina le había arrebatado años atrás, aplastado por una roca en una galería inestable. Después tomaba un tazón de atole de maíz recién hecho y unas tortillas duras del día anterior, besaba la frente arrugada de su madre y salía al encuentro del infierno subterráneo. Soñaba, como muchos, con el día en que pudiera ahorrar lo suficiente para comprar un pequeño terreno en las afueras, quizá un par de burros robustos, y cultivar su propia milpa lejos del polvo asfixiante y la oscuridad devoradora. Su mayor anhelo, sin embargo, el que le daba fuerzas para cada día, tenía un nombre dulce como la miel de agave: Elena. Elena era la hija del panadero, don Lázaro, una muchacha de trenzas negras y largas que le caían por la espalda como cascadas de tinta, y ojos vivaces que irradiaban una luz cálida, iluminando el gris monótono de Mineral de la Reforma. Su risa era como el tintineo cristalino de las campanitas de la iglesia en un día de viento suave, un sonido dulce y contagioso que Joaquín guardaba en lo más recóndito de su corazón, atesorándolo en los silencios de la mina. Habían crecido juntos, compartiendo juegos de niños en las calles polvorientas y promesas de juventud bajo el cielo estrellado. Cada domingo, después de la misa dominical, se encontraban a escondidas junto al arroyo seco, donde sus manos se rozaban tímidamente, un toque que encendía chispas, y sus miradas, cargadas de anhelos, lo decían todo sin necesidad de palabras. Joaquín ya le había prometido un futuro, uno donde ella no tuviera que vivir con el miedo constante de perderlo a él, como su madre había perdido a su padre. Estaban a punto de comprometerse formalmente, y ya hablaban de la casita que construirían con sus propias manos, un nido de amor y esperanza. Pero en ese pueblo, como en todo el México porfirista de finales del siglo XIX, existían jerarquías inquebrantables, tan duras como la roca de la mina. Arriba, en la cima de la pirámide social, se alzaba la figura imponente del patrón, don Anselmo Rojas, dueño no solo de la Veta del Diablo, sino de la fundición, de las pulquerías, de las tiendas de raya y de casi todo lo demás en Mineral de la Reforma. Un hombre gordo, de facciones toscas, con una mirada de cerdo pequeños y avariciosos que revelaba su brutalidad, y manos que parecían garras rapaces, acostumbrado a tomar lo que quisiera sin pedir permiso ni explicación. Don Anselmo no conocía límites, ni moral que lo detuviera,
ni ley que no pudiera torcer con el peso de su inmensa fortuna y sus conexiones en la capital del estado. Su hacienda, El Encanto, se alzaba majestuosa en la parte más alta del pueblo, un palacio de piedra sólida y gruesos muros, rodeado de jardines exuberantes y fuentes burbujeantes, tan ajeno a la miseria y el sudor de los mineros como un oasis de verdor y frescura a la aridez del desierto circundante. Fue el día de la fastuosa fiesta de San Juan, una de las pocas ocasiones en que el pueblo se permitía un respiro de la dureza de su existencia, cuando la sombra ominosa de don Anselmo se cernió sobre la frágil felicidad de Joaquín y Elena. Ella, con un sencillo vestido de manta blanca bordado con flores de colores por ella misma, bailaba con Joaquín en la plaza, sus manos unidas, sus cuerpos moviéndose al compás de la música alegre. La melodía de la banda local llenaba el ambiente, los antojitos humeaban, el pulque corría a chorros y las risas infantiles rompían la monotonía. De repente, la figura maciza de don Anselmo apareció entre la multitud, abriéndose paso con prepotencia, escoltado por sus capataces, hombres de rostro adusto y cicatrices en la piel, siempre con la reata enrollada en la mano, listos para imponer la voluntad del patrón con golpes o amenazas. Don Anselmo fijó su mirada lujuriosa en Elena, una mirada que la desnudaba y la devoraba al mismo tiempo. Un escalofrío helado recorrió el cuerpo de Joaquín. Al día siguiente, el panadero, el padre de Elena, fue llamado a la hacienda con urgencia. Volvió al atardecer, pálido como un cadáver, con la mirada perdida en el vacío y las manos temblorosas. Señor Vargas, dijo, su voz apenas un murmullo que se perdía en el viento, Elena. Se ha ido, don Anselmo, la ha llamado a servir en su hacienda. Joaquín sintió un frío helado que le recorrió la espalda, un presagio de desventura. Sabía, con la certeza brutal de quien vive en un mundo cruel, lo que significaba servir para un hombre sin escrúpulos como don Anselmo. Joaquín intentó verla, exigirla, reclamar su prometida. Fue rechazado brutalmente en la entrada principal de la hacienda. Los capataces lo golpearon sin piedad, lo derribaron al suelo, lo patearon con botas pesadas hasta dejarlo inconsciente, advirtiéndole con voz gutural que si volvía a acercarse o a levantar la voz, su madre y su hermana pagarían las consecuencias, y el pueblo entero lo sabría. La siguiente semana fue un infierno viviente. Elena no volvió. Las noticias que llegaban al pueblo eran fragmentadas, susurros cargados de miedo de otras sirvientas que lograban escapar un momento. Elena había intentado huir, había sido castigada, había desaparecido de los aposentos del patrón. La verdad que ni el diablo mismo se atrevería a pronunciar en voz alta, empezó a formarse en la mente de Joaquín, una imagen de horror inenarrable y desolación absoluta. Una tarde, un mes después de la desaparición, don Anselmo se apareció en el pueblo, paseando en su flamante carruaje tirado por 2 caballos negros de paso firme, sonriendo con una satisfacción grotesca que helaba la sangre. En la cantina, entre trago y trago de mezcal añejo y carcajadas estruendosas, comenzó a soltar insinuaciones, a reírse a boca llena de la ingenuidad de algunas muchachas, a decir que la veta del diablo no solo sacaba plata de la tierra, sino que también enterraba secretos que no convenía desenterrar. Luego, con una sonrisa aún más perversa, y con la mirada fija en Joaquín, que bebía su pulque en un rincón oscuro, invisible para todos menos para él, dijo en voz alta para que todos escucharan: algunas mujeres simplemente se desvanecen, y a veces los novios despechados son los primeros en buscarlas para hacerles daño. No, Joaquín, un escalofrío de furia y un odio primario recorrieron la espina dorsal de Joaquín. Don Anselmo no solo le había arrebatado a Elena, no solo la había destrozado, sino que ahora intentaba sembrar la duda sobre él, mancillar su nombre con una culpa infundada. La vergüenza, el dolor, la impotencia se convirtieron en veneno puro, corrosivo, en sus venas, devorando cualquier vestigio de su antigua bondad. El impacto en la vida de Joaquín fue devastador. Su madre, doña Remedios, ya enferma y debilitada por los años y la miseria, se consumió en la tristeza y la desesperación al ver el dolor mudo de su hijo y la injusta desaparición de Elena, a quien quería como a una hija propia. Su tos empeoró drásticamente, sus fuerzas la abandonaron por completo, postrándola en la cama. Don Anselmo, para rematar la humillación, le negó a Joaquín un pequeño préstamo que necesitaba desesperadamente para comprar medicinas para su madre, alegando que no eran tiempos de caridad. Además, por mal desempeño y actitud insubordinada, le asignó los trabajos más peligrosos y de menor paga en la mina, esperando que la dureza lo quebrara o que un accidente lo eliminara.
Sofía, su hermana, lloraba en silencio cada noche, aferrándose a su hermano como única esperanza. El pueblo, acostumbrado a la tiranía y la impunidad de don Anselmo, no hizo más que murmurar, bajar la cabeza y apartarse de Joaquín. Era el minero desgraciado, el desafortunado al que el patrón le había quitado todo, incluso la honra de su prometida. Su nombre se manchó con la sombra de una culpa no cometida, la mancha pegajosa de la calumnia. Joaquín se convirtió en una sombra de lo que había sido. Sus compañeros lo veían trabajar con un tesón casi animal, moviendo rocas con una fuerza sobrehumana, pero sus ojos estaban vacíos, su rostro inexpresivo, como una máscara de piedra. Por dentro, sin embargo, un fuego lento y helado comenzó a arder. No era la furia ciega y descontrolada, sino una quietud calculada, un resentimiento que se había transformado en determinación férrea. Había perdido todo lo que amaba, su amor, la salud de su madre, su dignidad, y en esa pérdida absoluta encontró una claridad terrible, un propósito macabro que lo consumiría. Don Anselmo Rojas no solo le había arrebatado a Elena, no solo la había profanado, sino que había destrozado su futuro, su familia, su alma, dejando solo un páramo desolado. La venganza no sería de sangre fácil y rápida, de una puñalada en la oscuridad. Sería lenta, tortuosa, meticulosa y buscaría la ruina total de don Anselmo, su aniquilación espiritual y económica. Sería una venganza que ni el tiempo ni la tierra, por más que intentaran enterrarla, podrían borrar. Dejó de beber el pulque en la cantina, dejó de hablar con sus compañeros de fatigas, de compartir las miserias del día. Se sumió en un silencio casi monacal, una introspección forzada por el dolor insoportable y la necesidad de concentrarse. Pero su mente no descansaba, trabajaba sin cesar como un engranaje oxidado. Noche tras noche, mientras su madre tiritaba de fiebre en su catre y Sofía dormía con el rostro surcado de lágrimas secas, Joaquín estudiaba. No libros de leyes ni de filosofía, sino a don Anselmo. Recordaba cada gesto de crueldad, cada palabra despectiva, cada debilidad que el patrón había revelado a lo largo de los años en sus borracheras o en sus momentos de soberbia. Recordaba los viejos mitos de la mina, las leyendas susurradas de la veta del diablo, una mina que, según se decía entre los más viejos, tenía un pasado turbio, una historia de pactos y sacrificios a entidades oscuras que algunos mineros octogenarios susurraban al calor del mezcal, con la mirada perdida. Don Anselmo mismo, años atrás, había alimentado esas historias con una sonrisa torcida, para ahuyentar a posibles competidores y consolidar su monopolio, dando a entender que la mina tenía una protección muy particular, una que requería pagos constantes. La mina se convirtió en su cómplice silenciosa, su aliada en la sombra. Joaquín conocía sus túneles ciegos, sus recovecos olvidados, sus corrientes de aire subterráneas que silbaban como almas en pena. Durante años había explorado cada rincón, incluso aquellos pasadizos que los capataces consideraban demasiado peligrosos o inútiles para la extracción. Sabía dónde se ocultaban las vetas más ricas, pero también dónde estaban las fallas geológicas más inestables, los puntos donde un pequeño derrumbe podía ser catastrófico para la estructura. Y lo más importante, conocía los antiguos mapas y croquis que su padre había guardado con celo, dibujos a mano alzada que revelaban pasajes secretos y cámaras ocultas, vestigios de un tiempo anterior a don Anselmo, incluso antes de que la mina fuera modernizada con el uso de explosivos. Estos mapas le serían de invaluable ayuda. Su plan empezó a tomar forma, oscuro y paciente como la sedimentación de la roca. La venganza no sería contra el cuerpo corrupto de don Anselmo, sino contra su mente soberbia, su reputación intachable a sus ojos y, sobre todo, su inmensa fortuna, el verdadero motor de su existencia. Joaquín quería que el patrón se devorara a sí mismo, que el miedo lo carcomiera hasta los huesos, que el mismo diablo que, según los rumores y sus propias leyendas inventadas, había hecho rico a don Anselmo, fuera el que le cobrara su precio hasta la última moneda de plata y hasta la última gota de su cordura. Primero empezó con los susurros, pequeños fragmentos de la verdad sobre Elena, disfrazados de chismes inocentes, que soltaba estratégicamente a los mineros más supersticiosos, en los momentos justos, en las penumbras de la cantina. Dicen que el alma de Elena pena en la hacienda del patrón, que busca descanso y justicia, se escucha su llanto en las noches de luna nueva que sube desde las profundidades, que el diablo no olvida a quien le hace un trato. Y don Anselmo tiene muchos tratos pendientes, no solo con los hombres.
Las palabras, como semillas de veneno, empezaron a germinar en la mente fértil del pueblo, acostumbrado a las leyendas y los aguizotes. Luego pasó a la acción directa, pero siempre en las sombras, utilizando su conocimiento de los túneles secretos de la mina y de la red de pasajes subterráneos, que sin que don Anselmo lo supiera, se extendían por debajo del pueblo. Joaquín encontró una forma de acceder a las inmediaciones de la imponente hacienda de don Anselmo sin ser visto, sin dejar rastro. Una noche, mientras el patrón celebraba una fastuosa cena con importantes inversionistas de la Ciudad de México, hombres engolados de bigotes y trajes finos, Joaquín, moviéndose como una sombra silenciosa, logró entrar a un antiguo almacén adyacente a la bodega de vinos de la hacienda. Allí, entre polvo centenario y telarañas que cubrían muebles viejos, encontró lo que buscaba con una premonición escalofriante: viejas actas y documentos empolvados. Su padre, un hombre culto a pesar de ser minero, le había enseñado a leer y escribir desde niño, y esa habilidad, tan rara en el pueblo, ahora le era de invaluable ayuda. Con paciencia, bajo la luz de un pequeño candil, descifró unos contratos de compra-venta de tierras a indígenas en los que don Anselmo, o quizás su propio padre, había forjado firmas para despojar a los legítimos dueños. Encontró también una carta de un antiguo socio que murió misteriosamente en un derrumbe en la mina años atrás. Una carta que insinuaba una traición descarada por parte de Rojas para quedarse con la totalidad de la mina. Pero el hallazgo más perturbador fue un diario amarillento, escrito en un lenguaje críptico y casi indescifrable, de un antepasado de don Anselmo, un tal el Brujo Rojas, donde se hablaba de rituales ancestrales, de sacrificios a la tierra para apaciguar a los espíritus primigenios de la mina y asegurar la riqueza inagotable. El diario insinuaba, con detalles escalofriantes, que la fortuna familiar no venía solo de la plata extraída, sino de pactos oscuros con entidades infernales, de pagos que iban más allá de lo material. Don Anselmo, aunque un hombre supuestamente moderno y no creyente en tales cosas, había usado y fomentado estas supersticiones para su propio beneficio, para consolidar su poder y sembrar miedo entre los mineros y los competidores. Joaquín tuvo una revelación. Las armas del diablo, las mismas que don Anselmo había blandido con tanta impunidad, serían las que lo destruirían. Usaría las propias creencias y el miedo supersticioso que el patrón había cultivado contra él mismo. Con un ingenio digno de un maestro del terror, comenzó su tortura psicológica. En las noches más oscuras, cuando el viento aullaba como un alma en pena sobre Mineral de la Reforma, Joaquín se deslizaba por los pasajes subterráneos que conectaban la mina con las profundidades de la hacienda. En la habitación de don Anselmo, un santuario de lujo y perversión, manipulaba pequeños objetos. Movía cuadros de sus antepasados, giraba estatuillas de santos para que miraran a la pared, apagaba y encendía velas de forma inexplicable. Hacía crujidos extraños en las paredes, simulando el sonido de cadenas arrastradas o lamentos lastimeros. Dejaba pequeños regalos macabros, mechones de pelo de Elena, que había guardado con celo, recogidos de un pañuelo suyo, pequeños muñecos de trapo atravesados con alfileres oxidados, figuras de barro toscas que representaban al diablo con cuernos y cola, encontradas en las excavaciones más antiguas de la mina. Todo con la intención de alimentar la paranoia de don Anselmo, de hacerle creer que el diablo al que invocaba su antepasado, y con cuya leyenda él mismo había jugado tan frívolamente, había venido, por fin, a cobrarle la deuda. Los sirvientes, aterrados, comenzaron a abandonar la hacienda uno a uno, esparciendo las historias del fantasma de Elena y de la maldición del patrón. Simultáneamente, en la mina, Joaquín comenzó a liberar pequeños derrumbes controlados, calculados milimétricamente, en las galerías más antiguas y menos transitadas, aquellas que don Anselmo mantenía por tradición, pero que eran inútiles para la extracción. Estos derrumbes eran lo suficientemente grandes para asustar a los mineros, dañar equipo e interrumpir el trabajo, pero nunca para causar víctimas humanas, pues Joaquín siempre se aseguraba de que no hubiera nadie cerca. Los mineros, ya predispuestos por los chismes de Joaquín y los extraños sucesos en la hacienda, empezaron a hablar de la furia de la mina, del espíritu de Elena que no encontraba descanso y clamaba venganza, de la maldición de la veta del diablo que caía sobre el patrón. La producción de plata empezó a bajar drásticamente. Los trabajadores, aterrorizados, se negaban a entrar a ciertas galerías endemoniadas.
Don Anselmo, exasperado y furioso, los castigaba con más saña, pero el miedo ancestral a lo sobrenatural era más fuerte que la reata y las amenazas del capataz. El patrón, un hombre de ciencia para lo que le convenía y un cínico empedernido, al principio se burlaba de las supersticiones, pura babosada de indios ignorantes, gritaba a sus capataces. Pero los incidentes en su hacienda eran cada vez más personales, más inquietantes, más imposibles de ignorar. Una noche despertó empapado en sudor, con el retrato de su padre colgado boca abajo y una serpiente de cascabel muerta, aún con su veneno goteando en su mesita de noche. Otra vez, el agua cristalina de su jarra de cristal se tiñó de un rojo sangre intenso al día siguiente de una de sus habituales orgías con mujeres del pueblo, un líquido espeso y nauseabundo. Don Anselmo empezó a adelgazar, sus ojos inyectados en sangre, mirando con pánico cada sombra, cada crujido. Su paranoia se hizo evidente, su mente comenzó a fracturarse. Mandó a traer brujos, curanderos y sacerdotes de otros pueblos para limpiar la hacienda, pero los fenómenos persistían, incluso se intensificaban. Uno de los limpiadores, un anciano indígena de la sierra, famoso por su sabiduría, se rehusó a cruzar el umbral de la hacienda, murmurando con voz temblorosa: «Aquí no hay brujería de hombre, patrón. Aquí hay la maldición de la tierra y de los que la habitan, que le ha entregado su alma al que le ha quitado lo más puro y ahora ha venido a cobrar su deuda. Esta es una deuda con el mismísimo Mectlán». La reputación de don Anselmo, ya empañada por su crueldad y avaricia, se hundió en el fango de la locura y el desprestigio. Los pocos inversionistas que le quedaban se retiraron, asustados por los rumores y la caída de la producción. Los bancos le negaron nuevos créditos, temerosos de que la maldición también los alcanzara. Su mina, la veta del diablo, se convirtió en la veta maldita, un agujero negro de miedo y pérdidas. Sus capataces, temiendo la ira del diablo más que la del patrón, empezaron a desertar, llevándose con ellos a algunos mineros valientes pero asustados. Don Anselmo se encerró en su hacienda, solo, abandonado por todos, su mente carcomida por el terror incesante y la culpa que, por fin, se abría paso. Joaquín, observándolo todo desde la distancia, desde su humilde casa en el cerro, se sentía vacío y a la vez extrañamente satisfecho. Su venganza estaba dando frutos más allá de lo que había imaginado. El golpe final llegó un año después de que comenzara el tormento psicológico. Joaquín, utilizando los documentos del antepasado de don Anselmo, el brujo Rojas, que hablaban de sacrificios y pactos, y la carta del socio muerto que insinuaba fraude y asesinato, organizó una serie de anónimos escritos con una caligrafía elaborada, para que no se le identificara, que hizo llegar a las autoridades de la capital del estado, a algunos periódicos de la Ciudad de México y hasta a influyentes hacendados vecinos. No eran acusaciones directas, que podrían ser fácilmente desestimadas, sino insinuaciones, preguntas retóricas, leyendas populares que ahora, con la mina en declive, el patrón enloquecido y el pueblo aterrorizado, empezaron a tener un eco aterrador. Los anónimos hablaban de una mina que había sido comprada con sangre, de pactos oscuros que traían fortuna y a la vez condena, y de desapariciones misteriosas de mujeres y hombres, que se atribuían no a la maldad del hombre, sino a la voluntad de fuerzas sobrenaturales que ahora se estaban cobrando la deuda. La prensa sensacionalista de la época, siempre ávida de historias escabrosas y sobrenaturales, mandó a sus reporteros más intrépidos a Mineral de la Reforma. Lo que encontraron fue un pueblo sumido en la miseria y el miedo, una mina paralizada por el terror de los mineros, y un patrón, don Anselmo, en el colmo de la demencia. Al ser entrevistado, don Anselmo, con los ojos desorbitados, la barba sin afeitar y la ropa hecha jirones, no pudo sino balbucear sobre la sombra que lo perseguía en cada esquina, sobre el diablo que le había traído la riqueza y ahora se la cobraba con creces, y entre susurros ininteligibles mencionó el nombre de Elena y el de otros crímenes que su mente torturada le hacía revivir, mezclándolos con la mitología de la mina. Confesó su participación en la desaparición de Elena, en la muerte de su socio y en los fraudes de tierras, aunque lo mezcló con historias de espíritus vengadores y maldiciones ancestrales, haciendo que su confesión pareciera el delirio de un loco consumido por el terror. Las autoridades, inicialmente escépticas ante lo que parecía una historia de locura y superchería, no pudieron ignorar la ruina económica de la mina, la perturbadora evidencia de la demencia del patrón y las revelaciones de los documentos que Joaquín había filtrado. Aunque no lo pudieron juzgar por los crímenes de Elena de forma clara debido a su estado mental,
se iniciaron una investigación exhaustiva por fraude, por las irregularidades en la posesión de tierras indígenas y la turbia desaparición de su antiguo socio. Don Anselmo Rojas fue declarado legalmente incompetente, incapacitado para administrar sus bienes o defenderse, y encerrado en una institución mental de alta seguridad en la Ciudad de México, donde se consumió en sus propios terrores hasta su muerte, unos pocos años después, murmurando hasta su último aliento el nombre de Elena y suplicando al diablo que lo dejara en paz. Su hacienda fue embargada, sus tierras vendidas en remate público, y la mina, la Veta del Diablo, finalmente cerrada y abandonada, sellando para siempre sus oscuros secretos y los horrores que contenía. Joaquín Vargas, ahora un hombre mayor, con canas en las sienes y arrugas profundas alrededor de sus ojos, ya no trabajaba en la mina. Su madre había muerto en paz unos meses antes del colapso de don Anselmo, sabiendo que la justicia, de una u otra forma, había llegado para ellos. Su hermana, Sofía, se había casado con un buen hombre y mudado a un pueblo cercano, lejos del recuerdo sombrío de Mineral de la Reforma. Joaquín, con el poco dinero que le había quedado y un pequeño préstamo, había comprado un modesto terreno en las afueras y se dedicaba a la agricultura, tal como había soñado en sus noches de mina. Pero la paz nunca llegó del todo a su corazón. La oscuridad que había alimentado en su alma para vengar a Elena y a su familia lo había marcado para siempre, una cicatriz invisible pero profunda. Sus ojos, aunque ya no vacíos, aún guardaban la sombra de aquel secreto diabólico que él mismo había desenterrado y utilizado, un fuego frío que lo acompañaría hasta su propia tumba. La historia de don Anselmo Rojas y la Veta del Diablo se convirtió en una leyenda en Mineral de la Reforma y en los pueblos aledaños. Una advertencia susurrada al oído de los niños sobre la codicia desmedida y los pactos con el infierno. Un secreto que, aunque la mina estuviera sellada para siempre y el patrón muerto y enterrado, seguía aterrorizando hasta hoy a quienes lo escuchaban, un recordatorio vívido de que las deudas del alma, tarde o temprano, se pagan, y a veces es el mismo diablo quien viene a cobrarlas, no con fuego y azufre, sino con la astucia silenciosa de un hombre con el corazón roto y la mente afilada. Joaquín Vargas, el hombre que invocó al diablo sin nunca pronunciar una sola palabra de brujería, ni realizar un solo ritual, vivía su vejez en una soledad profunda, el peso de su venganza una carga más pesada que cualquier roca de la mina. Los ecos de Elena y la risa macabra de don Anselmo aún resonaban en su alma, un eco perpetuo de lo que nunca debió salir a la luz, lo que las autoridades ocultaron con desidia o por conveniencia, y lo que un pueblo minero, marcado por la tragedia y el terror, nunca pudo ni quiso olvidar.